Hola a todos y a todas, bienvenidos a este último encuentro de este curso de cartas católicas de la Escuela del Discipulado Misionero que hemos podido orientar desde el CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali. Los acompaño en este último encuentro. Recuerden que el proceso ha iniciado con el Padre Edward y hoy termina conmigo. Gracias a Dios pudimos hacer el empalme y poder dar este curso entre nosotros dos. Vamos a trabajar hoy un tema muy bonito que a mí me parece fundamental para el espacio de formación de un discípulo misionero. Vamos a trabajar un tema muy acorde con nuestro ser de discípulo. Vamos a mirar el tema de la fe, centrándonos en la carta del apóstol Santiago. En la carta del apóstol Santiago vamos a mirar la fe y las obras, ¿sí? Cómo las obras, las acciones concretas y la fe se unen, deben ir unidas. Esto en un espacio de formación discipular es central, es fundamental, porque el discípulo actúa la fe, la hace viva, ¿sí? La hace viva. Por esa razón vamos a empezar entonces a mirar el tema de la fe y las obras en la carta del apóstol Santiago. Miremos primero el capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 21 al 27, y en el capítulo 2, versículo 14 al 26, van a ser los espacios en los que vamos a trabajar, los textos en los que nos vamos a centrar. Me permito leer del capítulo 1, versículo 22 al 25, para mirar un tema, el primer tema, la práctica evangélica, la práctica del evangelio, cómo llevarlo a la práctica. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con escucharla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en el espejo. Efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Pone una analogía bien interesante sobre nuestra actitud frente a la palabra. Y dice que el que la escucha y no la pone en práctica es como aquel que se mira a un espejo y cuando da media vuelta automáticamente se olvida cómo estaba o cómo era, cuál era su rostro. En cambio, el que la escucha y la cumple será feliz practicándola. El apóstol Santiago nos ayuda a identificar nuestro rol de discípulos. Y una de nuestras actitudes fundamentales dentro del discipulado es poner en práctica el evangelio, la buena noticia que nos llega. No nos contemplemos solo con ir a la misa, sentarnos, escuchar cómo habla el Padre bonito, cómo ora de hermoso, tan chévere es que es hermoso. Y voy a la misa de este Padre porque ora más bonito, a la del otro no porque él no ora tan bonito. No, esa es una actitud pasiva frente a la palabra, que está bien en un inicio cuando uno se está instruyendo, pero el discípulo frente al evangelio que entra en nuestra vida y nos transforma, debe salir. Recuerdo pues esta frase del Antiguo Testamento, que la palabra de Dios es como la lluvia que cae, renueva la tierra y da frutos, ¿sí? El mismo Jesús nos da indicaciones de este mismo tema, con frases como para vivir hay que morir, hay que ir muriendo, o sea, tenemos que tener actitudes para tener una vida nueva,
una vida conforme al Espíritu. Nos habla de la libertad. El Evangelio es fuente de vida y de libertad. Y de libertad porque es vivo y eficaz. Es vivo y eficaz. Primera tarea entonces, la práctica del Evangelio. Poner por obra lo que escuchamos. La segunda invitación o reflexión que nos hace Santiago en este fragmento es el versículo 27 del capítulo 1, en el que nos habla de cómo es la verdadera religión. Y miren lo que nos dice. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminados del mundo. Atender a los huérfanos y a las viudas cuando están mal. La tribulación es el momento de la crisis, el momento difícil. Una religión que le agrade al Padre es una religión de acción. Y no es difícil pensar esto, ¿por qué? Porque el mismo Jesús, cuando nos habla del juicio a las naciones en Mateo 25, él dice: vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, ¿sí? Y le contestarán los justos: ¿cuándo hicimos esto, Señor? Y él dijo: cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. La verdadera religión que Jesús viene a proponer es una religión que mira en el rostro del otro a un Jesús sufriente. Yo miro en el rostro del que sufre a Jesús. Y ese es un principio de fe, y ese es un principio en el obrar. Reconocer en el rostro del que sufre al mismo Jesús. Nos trae un reto, porque esta religión exige una doble sacramentalidad, porque no nos dejamos contaminar de este mundo. ¿Cómo hace una doble sacramentalidad? Cristo está presente en el que sufre, pero Cristo está presente en el que ayuda al que sufre, en las dos personas. Y esto tiene que ser algo novedoso. Cuando el ministro de la Eucaristía va a visitar a un enfermo, él, como misionero, reconoce en el enfermo a Jesús en su pasión, sufriendo. Pero el enfermo reconoce en ese ministro a Jesús que va hasta él y no lo deja solo, y lo acompaña en su momento de dificultad. Eso nos debe pasar en todas nuestras actitudes misioneras. Reconocer a Jesús en el que sufre, pero nosotros con nuestro rostro de alegría, con nuestro rostro de fe, con nuestro rostro de amor, una mirada compasiva, mostrar a Jesús. A mí esto me parece un reto grandísimo. Reconocer a Jesús en el rostro del que huele rico, en el rostro del bonito, en el rostro del que vive en una casa muy lujosa, es fácil. Pero reconocerlo en el rostro del que huele mal, del que huele feo, del que habla incoherencias, puede ser más complejo. ¿Sí? Nos quedamos con esa imagen de un Jesús de ojos claros, de facciones europeas bonitas, ¿sí? Y nos olvidamos del rostro de Jesús en el hermano que sufre. Ya saben, mis queridos discípulos misioneros, si quieren practicar una verdadera religión, la que le agrada a Dios, es ayudar al otro, ayudar al que sufre y descubrir en él el rostro de Jesús. Solamente así podrán mostrarlo ustedes. El tercer elemento es la fe y las obras. Bueno, para los que siguen el manual, estamos trabajando como guía el tema número 7 de nuestra cartilla. Sí. El tercer elemento es la fe y las obras. Ya vamos entrando. Primero vemos la práctica del Evangelio, cómo vivirlo, cómo hacerlo vida. Segundo, vimos cuál es la verdadera religión, según Santiago. Y en un tercer momento vamos a ver la fe y las obras. Ya vamos entrando al tema pues como tal, explícitamente hablando. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 al 17. 14 al 17, aunque este tema de la fe y las obras va hasta el versículo 26. Pero vamos a leer el 14 al 17 primero. Dice así:
¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Duro, una expresión fuerte. Santiago dice, si usted es un hermano con hambre y le dice, vaya en paz, mijo, vaya con Dios, sí, que el Señor me lo bendiga y me lo guarde, que esté muy bien. ¿De qué le sirve a él eso? Si no tiene lo que necesita para estar bien su cuerpo primero, para reivindicarse la dignidad de su persona, ¿sí? Por eso entonces, primero, debemos proveer lo que el hermano necesita para recuperar su dignidad. El método latinoamericano de evangelización tiene 3 pasos: el ver, juzgar y actuar. Y el juzgar hace referencia a eso, a analizar qué necesita el otro. Y el actuar entonces es dárselo, darle lo que el otro necesita para reivindicar su dignidad humana, ¿sí? Para que su ser se eleve en lo físico, El evangelio con hambre no entra, dicen algunos, ¿sí? Cuando alguien tiene hambre no me puede escuchar bien el evangelio. Entonces, nuestra tarea como discípulos no solamente es desear la paz, cuando decimos vayan en paz, no. Nuestra tarea como discípulos es ayudar a la dignidad y a la dignificación de esa persona que está sufriendo. Por eso muchos critican a la Iglesia Católica de asistencialista, sino que es que no hay que darle comida y no enseñarle a pescar. No, pero pues si él no está primero facultado con una caña, ¿cómo voy a enseñarle a pescar si no tiene ni siquiera una caña? ¿Sí? ¿Cómo enseñarle a pescar si no tiene ni siquiera fuerzas para caminar hacia el lago? No, tenemos que dar pasos por pasos. Y uno de los primeros pasos es mostrar y ayudar en esa dignificación de la persona a través del alimento, del vestido, de la comida, del hospedaje. Pienso acá en tantas fundaciones hermosísimas que hay en nuestra arquidiócesis que ayudan a eso. El banco de alimentos, Ser Gente, Samaritanos, fundaciones que cubren ese primer momento en las que trabajan personas con fe. Entonces, si la fe no tiene obras, es una fe muerta, ¿sí? Pero ¿cuáles son las obras de la fe? Pues sencillo, son las obras del amor. No le busquemos arandelas. Amar. Son las obras del amor las que hacen viva nuestra fe. ¿Es posible entonces creer sin práctica? Pues vamos aquí al último punto, versículos 18 y 19 del capítulo 2. Alguno puede decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Para un discípulo esto debe ser algo supremamente retante. Y sigue, ¿tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Nuestra práctica debe dar coherencia o debe dar testimonio de fe. Nuestra práctica del amor debe presidir nuestra fe, debe ir por delante anunciando nuestra fe. ¿De qué me sirve tener fe si no tengo obras? Volvemos al versículo anterior. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Ya? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener fe si no tengo obras? Y está el reto. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Por eso digo que las obras deben presidir el proceso de la fe. Sin la acción práctica es imposible demostrar que tengo fe. Pone ejemplo como Abraham,
pone ejemplo como Abraham, no voy a leerlo, pero sí quiero que lo lean ustedes en sus casitas, capítulos, versículos del 20 al 26. Muestra cómo Abraham por la fe se justifica, se justifica. Algunos dicen que este pensamiento y el de San Pablo entran en choque. Por la carta a los Gálatas capítulo 3 y en los Romanos capítulo 4 habla de Abraham y cómo él se salva por la fe, dirían algunos, o es una interpretación que le da San Pablo. De hecho, en la Reforma Protestante esta carta siempre fue mirada como con desdén, por eso mismo, porque se centra en la práctica y para muchos lo que nos justifica es la fe, dice San Pablo, pero en el fondo no están en contraposición, ¿sí? Diría yo, porque es que dice San Pablo en la carta en los Gálatas, carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 6, la fe actúa por medio del amor, y el amor solamente se puede mostrar con obras, ¿sí? No están en contraposición. Mis queridos discípulos y discípulas misioneros, si quieren tener una vida de discipulado coherente, debe ser una vida de fe. Y una de las enseñanzas de las cartas católicas hoy es que si queremos tener una fe coherente, esa fe debe ir precedida por nuestras obras, ¿sí? Antes de nuestra fe deben hablar nuestras obras. Muchos procesos de conversión se inician así. Cuando el padrecito, la monjita, el misionero y la misionera aprenden a llegar a la persona y esas personas afectadas por el amor van descubriendo el rostro de Jesús sin que les hablen de Él, solamente mostrándoselos. Estamos preparándonos entonces con esto para hablar y hablar de Jesús, o esto lo asumimos en nuestro corazón para mostrarlo siempre con nuestras vidas. Que el Espíritu Santo los acompañe, los bendiga en su camino de discipulado y les dé la sabiduría para conocer a Dios y la fuerza para vivir el amor de Él.